y medidas preventivas. Les informamos que las salidas de emergencia están localizadas del lado izquierdo y derecho, en caso de que se presente una contingencia como un sismo o un incendio. Salgan por ellas en calma, sin gritar, empujar o correr, y grita al punto de reunión localizado en el estacionamiento, atendiendo las indicaciones del personal de protección civil. Al término del evento, desalojar el lugar con tranquilidad y de forma ordenada para evitar aglomeraciones. Se les recuerda que está a su disposición el número 911 para atención de cualquier emergencia. Disfrute su estancia. Las voces de la ESE, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968. En nombre de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Tierra, le doy la bienvenida a las autoridades, la comunidad docente y al personal de apoyo a la educación, así como a la comunidad estudiantil que nos acompaña el día de hoy, en este magno evento. Vamos a recibir al doctor Jaime Ruedas García, invitado para esta ocasión. Nacido realizó estudios de nivel profesional en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, obteniendo el título de ingeniero geólogo en 1962. También cuenta con una maestría en ciencias y un doctorado con mención honorífica por la tesis Estudio Palinológico Petrigráfico del Carbón de Salinas. En 1968 ingresó al Instituto Mexicano del Petróleo como investigador. Desarrolló 19 proyectos. En 1978 fundó el Departamento de Palinoestratigráfica y Geoquímica del Petróleo, escritor de 3 libros publicados, 40 artículos científicos y es miembro de 13 sociedades y asociaciones y colegios. Ha recibido la presea de Lázaro Cárdenas, posterior al reconocimiento de él. Recuerda mi profesor Politécnico 2011. Asimismo, ha brindado por los egresados del programa académico de Ingeniería Geológica y en 2010 condecorado con el título de maestro decano de la ESIA y Comando. A continuación recibiremos a nuestra invitada especial también, a la doctora María Fernanda Campa Uranza. Nacida en la Ciudad de México, estudió geología. Era la única mujer en dicha especialidad y la primera en diplomarse en esta especialidad. Maestra y doctora en ciencias de la geología, profesora de estudios superiores de petrografía, tectónica, geología regional, cartografía, geología económica y geología de México. Entró a trabajar en Petróleos Mexicanos. Es fundadora del grupo de ingenieros Pemex, constitución del 17, y fue la primera mujer y quizá la única que realizó en la paraestatal trabajo de campo con una brigada. Formó parte del Instituto Mexicano del Petróleo y fundó el Laboratorio de Geología de Yacimientos. Asimismo participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y en el presente también participa en el Comité Científico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como investigadora. Y para recibir esta exposición, recibimos a la maestra en docencia, a la profesora Lourdes Quintero Torres, subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social, que recibirá en esta ocasión con una oradora. Continuamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando no controlaba. Bien bueno, ¿no? Bien bueno, ¿verdad?
Vamos a ver un video inicialmente que nos proporciona el doctor Jaime Rueda, por favor. Iniciamos con la lectura. Mientras tenemos el video, vamos a dar una pequeña semblanza sobre la importancia de este evento, titulado Las voces de la ESIA a 50 años del movimiento estudiantil de 1968. La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Quilomar, Ciencias de la Tierra, lleva a cabo la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 con diversas actividades académicas y culturales, a fin de recordar que este movimiento social, político y cultural es punto de partida para la generación de las ciudadanías en México. Como resultado de los movimientos políticos, sociales y culturales, la sociedad ha expandido los horizontes de las libertades y los derechos que hoy la conforman. El movimiento estudiantil de 1968 fue punto de inflexión para este proceso civilizatorio. La democracia de México tiene una deuda grande con esa gran generación que hace medio siglo confrontó al poder público para que nuestro país tomara conciencia de tales actitudes autoritarias del régimen y sus actores en turno. El 2 de octubre de 2018 se cumplieron 50 años de la represión sufrida en la Plaza de las Tres Culturas. La herida de aquel momento es recuerdo vivo sobre un Estado que entonces no supo reconocer las libertades constitucionales de los ciudadanos. Sin embargo, el movimiento trasciende la tragedia del 2 de octubre porque sus causas y exigencias fueron el comienzo de una larga serie de ciclos de movilización colectiva, cuyo aporte democrático dio origen al México contemporáneo. Ya que abundan los liderazgos forjados al calor de este movimiento, que desde la cultura, las humanidades, la ciencia o la política transformaron la sociedad con las causas del feminismo, el ambientalismo, la democracia, la no discriminación, la transparencia, los derechos humanos, la paz, la libertad de expresión. Asimismo, cabe mencionar que cada ciclo de movilización ha trascendido su dimensión política. Desde el 68, tales procesos han nutrido la creación artística y la vitalidad científica, así como la producción literaria, intelectual y académica.
No sorprende, por tanto, que recintos como este sean escenario privilegiado de las preocupaciones, las exigencias, la crítica y las expresiones de la sociedad. La memoria del 68 no solo es histórica, sino referente actual y activo para las nuevas generaciones, que merecen estar informadas y conscientes del patrimonio de libertades y derechos expropiados durante las últimas 5 décadas. Por esta razón, el día de hoy se abre la discusión y el diálogo, que recoja las aspiraciones más elevadas de los movimientos ciudadanos del pasado para proyectarlas hacia la sociedad mexicana del futuro. De esta manera, nosotros hemos abordado esta dinámica en la cual vamos a trabajar 3 ejes temáticos, del cual nuestros expositores nos van a dar la información en referencia a estos movimientos estudiantiles. El primer eje temático se está titulado como Testimonio sobre el movimiento de 1968, dentro del cual tenemos una exposición junto con los videos que se están transmitiendo y proyectando, y vamos a tener la participación de 10 minutos por cada uno de los ponentes. Vamos a tener en el eje 2 la panóptica desde las ciencias de la Tierra desde 1968. Y por último, trascendencia y herencia del movimiento en el México contemporáneo. Al final vamos a tener un breve espacio para recibir algún comentario, que sí decimos es un poquito breve. Muy amables, gracias. Iniciamos el tema, el eje temático 1, testimonio sobre el movimiento de 1968. ¿Quién gusta iniciar? Gracias. Bien, pues, buenas tardes a todos. Por favor, he preparado esta exposición con el objetivo de que tengan ustedes una idea cronológica de lo que sucedió a partir precisamente del día 22 de julio, cuando se inicia el conflicto que terminará precisamente con el día 2 de octubre de 1968. He tomado como referencia y como información principal esta memoria gráfica del proceso y también lo que son los diferentes tipos de información que publicaron el Excelsior y el Universal durante todo este tiempo. Entonces, recuerden, a las 10:15 del día, precisamente el 22 de julio, del 68, se inicia este problema con un enfrentamiento que hubo entre los estudiantes de la vocacional 2 y 5 de la Ciudadela con los estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria de Isaac Isoterena, que no era de la universidad, sino más bien adscrita a la universidad. Al siguiente día de este problema se lleva a cabo un problema relacionado con la presencia de los granaderos en el área. Y ven ustedes aquí precisamente esta fotografía tomada al expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando era niño y joven, estaba precisamente estudiando en la vocacional 5 del Politécnico Nacional. Esto es un inicio para que vean ustedes, pues, ya desde un principio los granaderos tomaron su lugar muy bien dentro del proceso. Lógicamente, todo esto originó una reacción de parte de la universidad y se lleva a cabo una gran protesta y trataron entonces de ir a protestar por la presencia de los granaderos y sobre todo porque no se sabía exactamente cuál había sido el motivo por el cual se haya llevado a cabo este enfrentamiento. Algunos pensaron que eran cuestiones de novatadas, otros de problemas de noviazgos ahí, pero el caso es que finalmente el problema fue rápidamente
ascendido a un proceso de tipo policial. Se origina una primera manifestación en protesta precisamente de la presencia de estos cuerpos policíacos en esta zona, y comienza rápidamente a irse incrementando el proceso, el problema, hasta que llegó a las condiciones de la participación, ya no únicamente de lo que eran las condiciones escolares, sino también a través de la difusión de lo que había sucedido, la participación aún de familiares y de personas allegadas a los estudiantes correspondientes. De esta manera se presenta por primera vez entonces un contingente del Politécnico en el Zócalo de la República, y al siguiente día está ya en la puerta de la preparatoria con un bazucazo, si recordarán ustedes. Esto originó por primera vez entonces la reacción directa de la universidad, de tal manera que hubo una gran protesta, y el rector Barrosierra de la universidad organizó esa protesta por medio de una caminata cercana a la ciudad universitaria, y izan la bandera precisamente de media asta para precisamente protestar por la pérdida o por la amenaza a la autonomía universitaria. Posteriormente, ya en el día 30 de junio, vino precisamente el rector de la UNAM protestó contra Díaz Ordaz. Esto es importante porque, si ustedes se fijan, también el rector de la universidad formó parte de esos grupos en contra de lo que fue la pérdida de la autonomía de la universidad, así lo consideraron ellos. ¿Sí? El día 10 entonces del proceso ya se consideró al rector Barrosierra como un rector rebelde, de tal manera que comienza entonces ya un proceso muy importante desde el punto de vista de no el enfrentamiento, sino más bien la reacción del gobierno ante una actitud de una persona que consideraban que debería de haber guardado otra manera de ser. Y al día 12 de este proceso, los profesores se organizaron por primera vez y van a dar inicio entonces a lo que se va a hacer precisamente un Consejo Nacional de Huelga, que nace en el Politécnico precisamente con la participación de dos maestros muy queridos de la Universidad y Politécnico, que son Eberto Castillo, que fueron Eberto Castillo y Edith Gortari. Y esa reunión se efectuó aquí en Zacatenco, no recuerdo si en el edificio de físico-matemáticas o en el de Lesique. Yo estuve presente ahí y fue realmente para mí impactante el escuchar los debates originados por estos maestros tan queridos por los alumnos de ambas instituciones. Así nace entonces el Consejo Nacional de Huelga, pero hasta ese momento no tenía más que únicamente maestros politécnicos y algunos simpatizantes, pero posteriormente entonces viene ya la invitación a los maestros de la universidad y de otras instituciones que se unieron a la protesta contra el gobierno por esas actividades. Así se fue estructurando el Consejo Nacional de Huelga, estudiantes precisamente del Politécnico que formaban parte de la FENET, que estaba controlada por el gobierno precisamente y por el PRI. Pues entonces empezaron a quisieron tener injerencia, pero no pudieron, porque ya el proceso se había establecido de manera bastante clara con relación a la dirección del movimiento. Para esta ocasión, por primera vez, hace aparición también el que fue director del Politécnico Nacional, como uno de los dirigentes precisamente de huelga
precisamente es el Onofre del Politécnico. Para ese tiempo ya existe entonces una reacción de parte del regente que rechaza entonces la propuesta correspondiente a lo que era la resolución a 6 puntos importantes de un pliego petitorio, que por cierto es de llamar la atención que en este pliego petitorio nunca existieron condiciones educativas, sino simplemente se trataba ya de 6 puntos relacionados con el despido de los dirigentes de la policía, la desaparición de los granaderos y otros diferentes tópicos relacionados con lo que era la libertad a nivel de todo lo que es los derechos humanos, por así decirlo, en México. Para ese tiempo entonces ya se convierte todo esto en un movimiento político. Ya no se trata entonces de un problema que hemos visto iniciado por una lucha entre grupos, ¿sí? Y viene la primera gran manifestación, que es una marcha que se llamó Marcha en Paz, que fue realmente impactante a nivel nacional, pero en la que participaron no únicamente los estudiantes, sino también una gran cantidad de personas que se encontraban en sindicatos, y por primera vez aparecen entonces también familias completas apoyando este movimiento en contra de la restricción de las libertades civiles. Así, aunque se quiso, precisamente el licenciado Echeverría, que era el secretario de gobierno, quiso entrar en diálogo con los estudiantes, ya no fue posible porque el diálogo ya no podía avanzar más, y estos diferentes protagonistas que vemos aquí fueron entonces quienes llegaron rápidamente, sin pedirlo, como dice aquí, dieron permiso para que llegaran después los estudiantes en una manifestación muy importante a la parte correspondiente al Zócalo, como vemos que es en esta. Aquí vemos precisamente a nuestro actual director del Instituto Politécnico Nacional, a Mario Alberto Rodríguez Casas. En esta parte él participó en esta gran marcha en protesta en esta aparición en lo que fue el Zócalo de la Ciudad de México. No podemos, ¿verdad? Y estaban entonces ahí una manifestación en la cual se hizo la bandera del Consejo Nacional de Huelga a media asta en el Zócalo. Y también otra cosa importante es que los estudiantes fueron a la catedral del Comité de Lucha. Y para esto entonces se llega a lo que corresponde al 1 de septiembre, cuando el licenciado Díaz Ordaz dio precisamente su informe. Y en él, pues realmente se expuso precisamente que se trataba de un complot internacional de comunistas, principalmente internacionales, que estaban manejando este movimiento. Y después hubo una propuesta por parte del gobierno de que se hiciera, se tuviera un diálogo en privado, a lo cual se negaron completamente los jóvenes del Comité de Huelga. Y de esa manera entonces ya las condiciones se polarizan todavía más cuando aparecen toda una serie de grupos, aún de jóvenes del Muro y de otras congregaciones universitarias de derecha, que pues originaron problemas muy serios desde el punto de vista de que podía cambiar el derrotero de lo que estaba pidiendo debido a estas condiciones. Y viene la gran manifestación del silencio que se va a efectuar con 250,000 personas en esta parte para llegar hasta lo que fue el Zócalo de la Ciudad de México. Esta manifestación fue impactante porque, sin decir una sola palabra, estos 250,000 que causaron una enorme impresión, no únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Y desde este punto de vista, entonces, el gobierno comprendió que las cosas iban cada vez más en condiciones de hacerse más difíciles, e intuyó que entonces todo eso estaba relacionado con una amenaza a los Juegos Olímpicos. Y vino entonces de repente un cambio muy importante que hizo que el ejército ocupara la ciudad universitaria. 10.000 soldados llegaron a la ciudad universitaria y la ocuparon, y se mantuvieron ahí bastante tiempo en estas instalaciones. El rector, que había cambiado un poco la actitud inicialmente, tratando de suavizar, por así decirlo, la protesta, pues tuvo que renunciar precisamente en vista de que no salía el ejército de Ciudad Universitaria. Y el ejército entonces tomó Santo Tomás, en el Politécnico. Y esta toma no fue pacífica como las anteriores, sino que aquí hubo una gran cantidad de heridos y hasta un muerto, según está reportado. Ahí interviene entonces lo que se llama la batalla por el Politécnico en Santo Tomás, y de esta manera entonces quedó controlado todo lo que era la parte estudiantil, tanto en la universidad como en la parte del Politécnico. Así encontraron entonces toda la parte correspondiente a los salones, aquí a los pupitres, y pues una gran cantidad pues se supone que tenían parques los estudiantes ahí en el Poli. Y aquí ven ustedes algunas fotografías de las bombas Molotov que se supone que se tenían preparadas. Y entonces ya dejan la universidad, el ejército deja la universidad, salen de ella, y el día 30 de septiembre intervienen entonces las madres de familia de los politécnicos y de los estudiantes de la universidad, se reúnen y protestan entonces por primera vez en lo que fue el monumento a la madre, y después se fueron a la Cámara de Diputados también a protestar. Ven ustedes la gran cantidad de mujeres que estaban protestando pidiendo la presencia de sus hijos, y sobre todo que cesaran las condiciones de ataque del gobierno a los muchachos. Y entonces el Sistema Nacional de Huelga, ¿sí?, consideró que había habido un problema muy serio relacionado con la parte de pues el aparente cambio que había tenido el gobierno. Pero no fue así, porque al siguiente día, el día primero, entonces traman precisamente cómo iban a ir a resolver un meeting que se iba a efectuar el día 2 en la plaza de las Tres Culturas aquí en Zacatecas. De tal manera que esto que se llama la Operación Galeana. Esta Operación Galeana entonces tuvo como objetivo rodear desde las partes del norte, del oeste y del sur, la parte, lo que sería la zona donde se iban a reunir los estudiantes en esta zona, y dejar libre únicamente la parte del noroeste en esta zona, donde iban muchos soldados a ir avanzando en esta dirección, y también estos de esas partes avanzar en esta dirección. El objetivo era atrapar a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, que habían pedido que a partir de las 5 de la tarde nos reuniéramos en esta plaza, y de allí nos fuéramos a Santo Tomás a pedir la salida del ejército en Santo Tomás. Desgraciadamente, pues no fue así. Este es un plano de lo que corresponde a las diferentes áreas de lo que es la parte de Tlatelolco. Las tres unidades, esa es la tercera unidad, la segunda unidad y la primera unidad. Y estos son lugares, estos puntos están marcando precisamente la Plaza de las Tres Culturas. Este punto que vemos aquí corresponde a una miscelánea de la que vamos a hablar dentro de un momento, un comercio. Aquí el lugar en rojo corresponde al lugar donde vivía yo, donde vivía mi familia y yo vivíamos aquí, en esta parte. En esta parte vivía la familia de Fernanda Campa, en esta posición. Y en esta otra, aquí, vivía la familia del ingeniero Chiñas, de que hablaremos posteriormente también en esta posición. El itinerario fue el siguiente, desde el punto de vista cuando comenzó la balacera aquí,
Entonces tuvimos que salir corriendo, vamos a ver por dónde, y de aquí salimos yo salí hacia el norte, brincando una gran barra que había aquí, en esa zona, y era hacia la parte de Manuel González, y aquí salimos corriendo, alcanzamos a llegar a esa parte de que es la parte de Lázaro Cárdenas. Aquí está la miscelánea, precisamente tuvimos que dar la vuelta en esta dirección para poder rodear a los granaderos que estaban aquí hay otro cuerpo de granaderos, y después ya regresar a mi familia a ver qué había sucedido aquí en la casa de María Fernanda Campa, y también si todavía estaban los hijos del licenciado del arqueólogo Lorenzo Chiñas, que los habían dejado, su esposa los había dejado aquí cuando se fue ella a la parte de la manifestación del día 2. Vamos a ver entonces, estas son las tres unidades, la tercera unidad, la segunda unidad, la tercera unidad, y el itinerario fue de aquí en esta dirección, toda esta parte, luego regreso para llegar aquí y luego regresar en esta dirección. Una de las cosas muy importantes que es necesario citar es que a las 5 de la tarde, precisamente, nos habían citado y comenzó el mitin a las 5 de la tarde aquí en esta parte. Aquí estaban en el edificio Chihuahua los diferentes dirigentes estudiantiles del comité de huelga en esta parte. De aquí entonces, en esta parte se inicia el meeting, pero cuando yo llegué a la plaza me encontré precisamente que ahí se encontraba la esposa de mi compañero Chiñas, y como a las 6:10 cayeron, apareció un helicóptero volando de toda esa zona y cayeron unas bengalas de color verde, y esas bengalas de color verde eran la señal para indicar a la parte de los policías y el batallón Olimpia de la presidencia de la República que entraran ya a capturar a los directores estudiantiles, y comenzaron entonces a disparar desde esa parte. Cuando estuvieron disparando en esta parte, entonces llegaron ya los pelotones del ejército desde la parte del poniente en esta dirección para subir a la plaza en esta dirección, y empezaron a llegar también los que venían de la parte del Monumento a la Raza y toda esa zona. A lo largo de toda esa calle, ¿sí?, había una gran cantidad de tanquetas estacionadas en esa parte. A las 6:10 entonces se lleva a cabo el primer disparo que hace un policía que estaba vestido de una tejana y un abrigo y una gran pistola 42, que dicen que en esas escuadras. Con esa fue el primer disparo que hizo al público, y entonces la gente de repente no sabía qué hacer, porque el sonido de los fusiles es muy diferente al sonido que escucha uno en las películas, de tal manera que pensaban que eran tiros de salva. Pero ya cuando comenzaron a caer personas heridas, entonces nos dimos cuenta de que la cosa ya era en serio. Yo traté de correr hacia mi casa, que era en ese camino más corto, pero ya estaban aquí tratando de subir los soldados. Regresé un poco en esta dirección, y una señora que iba corriendo también tratando de bajar las escaleras se encontró de frente con un soldado con bayoneta calada, y esa bayoneta le atravesó el estómago a la señora. Fue la primera persona que vi, pues, y creo que fue la única persona que realmente vi que había sufrido un ataque directo. Yo entonces no podía irme directamente hacia la parte del edificio Chihuahua, porque nos dimos cuenta rápidamente que aquí existía un conjunto de jóvenes muy grandes con un guante en la mano izquierda todos, o con un pañuelo en la mano izquierda, y entonces nos dimos cuenta que ellos eran los que estaban precisamente capturando a las personas que bajaban e identificando a los jefes del movimiento que estaban en esta dirección. Evitando entonces ir hacia esa dirección, tomé la decisión de ir hacia la parte de Manuel González, que es esta calle,
Para eso entonces me acerqué a la parte marginal de la plaza, pero como esta se encuentra a casi 2 metros de altura con relación al piso a su alrededor, entonces ya cuando quise bajar directamente no pude porque ya estaba lleno el bordo de personas que se habían caído y estaban acumulándose unas sobre otras. Entonces, pues no sé cómo fue, pero decidí correr y brincarlos y llegar casi directamente a donde está la entrada entre estos dos edificios. De esa manera, entonces, pude pasar en esta dirección a través de estos edificios, y entonces aquí apareció mi ángel de la guarda. Aquí en este edificio estaba un jovencito, debía tener unos 12 años aproximadamente, y me dijo: no se vaya directo porque están los tanques y los soldados en el otro lado, y se vaya por todo el andador hasta que llegue a un lugar donde ya no están las tanquetas, y ahí voltea a la izquierda para que pueda cruzar la calle. Y fácil, eso fue lo que hice. Entonces, ya en este momento ya estaban atrapando a los dirigentes en la parte donde estaban en la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua. Aquí ven ustedes a los del batallón Olimpia, que están ya identificando a los diferentes dirigentes, ¿sí? Y ya estaba yo entonces en esta posición. Llegamos ahí, varias personas, varios jóvenes en esta parte, y cuando vimos que estaban un poco distraídos los soldados, entonces cruzamos Manuel González en esta dirección. Oímos las balas que nos tiraron cuando rebotaban en el piso, y luego seguimos esta calle. Vemos aquí donde pasaba un autobús. Nos subimos al autobús y entonces comenzamos a decirles a las personas que nos habían ametrallado. Llegamos a la esquina con Lázaro Cárdenas, en esta posición. Ya estaban varios autobuses incendiándose en esta zona, y aquí está la miscelánea de la cual les hablé hace rato. Está a punto de cerrarse, la señora está a punto de cerrar la puerta de la cortina de la miscelánea, y me metí por debajo y me dijo: pásele. Y ya bajó la cortina y me dijo: oiga, pues ¿qué pasó? Pues ya le platiqué yo, porque era el que quería entrar a la miscelánea, y me dijo: mire, no sé alguien que pueda venir por usted. Y me acordé entonces de un teléfono, creo que es el único que me he acordado de memoria, precisamente de un compañero que fue maestro de aquí mismo, el ingeniero Jaime Chávarri, de topografía, y su hermano que había hecho el doctorado conmigo en Francia. Entonces dije: bueno, pues voy a hablar. Ella misma me conectó al teléfono, me conecté con la familia de Chávarri. Primero me regañaron, me dijeron que cómo era posible que ya me habían dicho que no me metieran en esas libros, que por aquí andaba metiéndome ahí, pero que de cualquier manera iban a pasar por mí en cuanto pudieran. Para esto ya eran como las 7:30 de la noche. Llegaron y entonces seguimos el itinerario que les decía. No podíamos entrar aquí porque aquí estaban los soldados en esta parte. Tuvimos que rodear. Aquí está la parte de los granaderos. Y entonces preguntó uno de los de Chávarri: oye, ¿y por qué no vemos granaderos? Pues seguramente están allá. Pues entonces vamos a pasar directamente. Y efectivamente no había nadie. Pasamos a un ladito de los granaderos. Llegué a mi casa, ¿sí? Vi a mi esposa, le pregunté por las niñas, ¿cómo estaban? No, todos están bien. Después dije: mira, voy a ver qué pasó con el departamento de María Fernanda Campa para ver si hay gente ahí, si de los compañeros del Instituto Mexicano del Petróleo. Llegué, estaba lleno el departamento de María Fernanda, y también ya estaban muchos que reconocía. Y entonces me acordé de los hijos precisamente de Chinas, ¿sí? Porque ya no pude encontrar a Fernora, la esposa, y entonces llegué al departamento de ellos. Estaban los dos niños. Le pregunté por su mamá, dijeron que no había llegado. Le pregunté por su papá, dijeron que estaba en el trabajo. Les pregunté el teléfono, si lo conocían. Me pregunté con Rolicet Chiñas entonces por teléfono, y le dije lo que había sucedido. Y entonces ya, pues
dijo que iba a llegar, que no me preocupara, que como él tenía credencial de ahí de Tlatelolco, él podía entrar fácilmente, y que entonces pues me agradeció y que nos veíamos después. Y así fue mi participación, entre comillas, de lo que fue el conflicto, pues, de la matanza en esta situación. Ya, después entonces, aquí más. Vamos a continuar, ahorita damos continuidad, y es muy interesante, pero nos llevaríamos aquí, yo creo que unos varios días. Voy a terminar esta parte para que María Fernanda ocupe todo el tiempo correspondiente estas imágenes son las que ven ustedes de lo que sucedió después de la balacera. Tomaron prisioneros muchísimos jóvenes, y los ven aquí. ¿Ven? Algunos de los más conocidos, que fueron dirigentes precisamente estudiantiles. Y pues este es el epílogo. Continuaron los problemas de balaceras hasta la noche, ya, y aún en la madrugada en esta parte. Y después pues fue un problema muy grave. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer después de todo este ajetreo. Muchas gracias. Jaime Rueda no quería que yo hablara, pero es muy impresionante. Todas las figuras para ustedes son un estado de guerra, y lo que me llama la atención de Jaime es que no habla del ejército casi, y yo les voy a aclarar algunas cosas que en medio de la desinformación general, de tanta información que hay, se pueden escapar, y que en mi personal vista y experiencia, bueno, pues las vi sin lugar a dudas. Yo estaba, bueno, ya dijo dónde vivíamos, ya nos exhibió. Jaime Rueda acabó de regresar de Francia, y déjenme decirles que él y otro compañero fueron los primeros que se doctoraron en el extranjero de esta escuela de ciencias de la tierra. Es muy importante, ¿no? Entonces yo lo estaba conociendo porque a esas alturas yo ya había terminado la escuela y estaba trabajando era fundadora del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, bueno, nos fuimos conociendo como colegas, como compañeros, y yo daba clases aquí porque me invitó Heriberto Palacios, el que tiene el nombre del otro auditorio. Ya el que uno tiene el nombre de una calle o algo así, ya el asunto es que está muy viejo, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles en medio de esto es que es un estado de guerra. Un estado de guerra, pero además de alevosía, ventaja, premeditación, que no teníamos antes del 2 de octubre. El 2 de octubre es evidentemente un cambio en la estrategia de represión que antes no había, porque yo la primera vez que participé en política por mi propia gusto, tenía 16 años, acababa de entrar a la vocacional y entró al ejército, a la Nacional de Biología, porque allí era el internado. Sí. El ejército directamente, no había policía, el ejército entró y sacó a todos los internos que en esa época eran estudiantes hijos de campesinos, venían de toda una idea de los mejores estudiantes del país, venían a estudiar, y los sacaron, y junto con ellos los que se llamaban los gaviotas, que por ahí antes no he sabido, pero lo recuerdo, los hermanos y los
parientes y los amigos del rancho de donde venían vivían allí a escondidas porque ellos no eran becarios y ya no había becas, y además evidentemente el gobierno en esa época ya comenzó en un proceso de deterioro brutal en el que querían acabar. Todavía no han podido. Las normales rurales han querido deshacerlas y han cerrado muchas, pero todavía no pueden. Y esa es la tragedia de los 43 de Ayotzinapa. Pero en esa época, a nosotros, yo tenía 16 años, pero además en una escuela de puros hombres, porque era la Boca. En esa época estabas condenado, entrabas a la Boca, que era la de la Boca de la Superior X. Entonces era la Boca 1 para la ESIA. La 2. La 2 era para el CIME. Sí. Y entonces, yo, en ese momento, hacen una asamblea. Y entonces voy y me meto, porque ya verán, soy atrabancada hasta de vieja, ¿no? No creo mi figura. Y me meto a la asamblea y pido la palabra. Levanto la mano, no, me daba medio, me cohibía, pero no me medio. Y entonces pido la palabra y claro, siempre he sido muy radical, ¿ah? Y propuse que nos fuéramos a la huelga porque no podía ser que tuviéramos al ejército encima. Yo tenía un muy amigo de Michoacán, en mi pueblo. Él ya no pudo volver a estudiar por ser pobre. Entonces, pues propuse que nos fuéramos a la huelga y la Boca se fue a la huelga. Y entonces ahí empecé, digo yo, mi vida medio que estudiaba, y luego ya me aburría y me ponía a grillar, porque si no, ciertamente hubiera dejado la escuela a veces, ¿no? Ya vieja me he autocriticado, porque sí, me aburría, y decía, ¿qué es esto? Y ya vieja me di cuenta que, ¿qué es esto? Pues que yo no estudiaba lo suficiente, yo no entendía nada. La geología no es simple. No es simple, la viene uno entendiendo ya que tiene mucha cultura, no es una cosa técnica rápida. Y entonces, bueno, para cuando eso pasó ya había pasado media vida de profesional. Pero el ambiente era un ambiente, el del movimiento era un ambiente, digamos, sensacional. Porque no sé qué fue lo que pasó, nadie sabe bien en ese sentido. Pero los estudiantes todos brincamos, pero no salió de la nada. Yo quiero decirles, a mí me hizo una entrevista una excelente periodista que se llama Blanche Petrich, si la han oído, y el que quiera se les puede mandar como el videito, está muy bonito, bueno, ya me siento soñada. Y ella me hizo notar algo que deben ustedes entender. Es un correr de la vida, no es un momento, bueno, se hace como las integrales y las diferenciales, pues no hay otra, pero tienes que de alguna manera contar. Pero el 68 no surgió de la nada, ya había presos políticos desde los 50. Yo misma, muy joven, les decía, a los 18 años ya era miembro del Comité Pro Libertad de los Presos Políticos con Alfaro Siqueiros, el pintor. O sea, tuve una manera de conocer mucha gente muy interesante y mucha vaca, digo, pero así es, la vida te va conduciendo. Y el 68 nace de una hartura que tenía la gente y que no tenía manera de expresarse por la democracia. Estábamos sojuzgados al estilo nacional, digamos, no todo era libertad, pero falso, te movías por un lado que no estabas disciplinado y vas para atrás o vas para afuera. Funcionaba la represión simple hasta el estado de guerra, que se armaron porque Jaime no lo dijo ahí, pero entró el ejército en Ciudad Universitaria buscando a los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Y después entró aquí al Politécnico
buscando otra vez a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Pero entraban los soldados, por ejemplo, entraron a la ciudad universitaria y de aquí a que le dieron vuelta y se dieron cuenta que los del Consejo estaban en medicina, ya todos los del Consejo se habían ido, habían salido y tenían la solidaridad de la gente de todos los alrededores. Aquí en el Politécnico igual, dejen decirles, eso se tendrá que trabajar en el futuro. El Politécnico jugó un papel importante, fundamental en la estructura del movimiento del 68. Pero, para desgracia de nosotros, había un director que no, bueno, yo creo que lo tenían como se acostumbra todavía hoy, imagínense, el 68, ¿no? Y nunca quiso acompañarnos en nada, así, totalmente acobardado, cuando Barrosierra, que había sido el fundador del Instituto Mexicano del Petróleo, cuando lo fuimos a fundar, sin gentes que nos mandaron ahí, y no tienen idea ustedes, una finísima persona, un ingenierazo de primera, y él se puso al frente de la defensa de la universidad, y acá nuestro director nunca había asomado. Pero entonces los del Consejo Nacional de Huelga y los politécnicos se organizaron por escuela. Por primera vez en la historia, los estudiantes decidían quién los representaba, por cuánto tiempo y qué comisiones tenían. Nadie los andaba empujando y claro, los fenetos, así les decíamos, los de la FENET, que eran los controlados, eran como los sindicatos estudiantiles. En el Politécnico era la FENET y en la universidad la FEU. Los universitarios también están controlados, igual que los sindicatos chavos que todavía hoy hay, y blancos, ¿no? No se diga el medio estudiantil. El 68 solo logramos disolver todo eso, pero no hemos podido volver a organizar a los muchachos. No hay federaciones, no hay nada, ¿no? Es una cosa así como muy individual, sin embargo muy importante. ¿Abrió una sociedad de alumnos? Eso es, bueno, las sociedades de alumnos, pues sí, es lo mismo que las direcciones, no tengo nada en lo personal. Pero es el control, el miedo, ¿no? Y hoy, bueno, el asunto, esperemos que cambie, pero quién sabe, todavía es muy difícil. El caso es que en esa situación de terror nos hemos pasado 50 años. Primero, fuimos víctimas. Yo estaba ahí en el mitin con mi niña, tenía una hija de cerca de 2 años, 1 año y medio. Y claro, yo era muy precavida. Mi esposo también estaba allí. Y yo muy precavida me quedé abajo del puente donde están los edificios. Bueno, es para pasar por abajo del eje central, ¿no? Es ahora. Y me quedé de un lado con mi hija, pues porque ya habíamos visto ahí en algunas de las calles ejército. Y entonces no sabíamos qué podía pasar, pero tampoco teníamos idea de lo que iba a pasar, pero creo que nadie. Y el caso es que en una acción canalla, que no tiene de verdad ni palabras con qué explicarla, más que como ya está calificada de genocidio, y se los voy a aclarar, porque muchos no lo creen, entró el ejército directamente. Pero lo que hoy se entiende es que eran 2 unidades. Pues a lo mejor 3 veces, yo ni sé. El hecho es que era el ejército regular, que iba con sus uniformes y todo, y los de los guantes blancos, que era la brigada del batallón Olimpia, que eran del ejército disfrazados de paisanos, digamos, ¿no? De civiles. Y esos dependían, ya está demostrado, del Estado Mayor presidencial. Que ya creo que va a disolver al fin López Obrador, ¿no? Tiene 7,000, no sé cuántos. Es todo un ejército que yo creo que hacen por lo que quieren.
Y resulta que llegan a la Plaza de las Tres Culturas a tratar de poner un dispositivo militar. Esto lo vinimos entendiendo después, ¿eh? Un dispositivo de guerra. Y lo entendimos por lo que pasaba en otros países. Y entonces, pues, unos tienen una orientación y otros tienen otra. Y querían complementarla, y lo que pasó es que yo creo que se agarraron a tiros de una manera desordenada, pero dentro de ciertos límites, con una responsabilidad histórica que no se la han podido quitar en 50 años. Cuando los compañeros entraron a la cárcel, a todos los que detuvieron, el 2 de octubre, fue de una manera, les decía yo, militar, porque lo que narró Jaime es su vida, es una historia de vida, pero les sirve para entender que fue en... Y me dice, mi papá era muy buena gente, dice, ay, hija, no te dije ayer, porque yo fui a preguntar si se iban de huelga de hambre o no para el 2 de octubre, ¿no? En la mañana. Y me dijeron que sí se iban, todavía quedaban él y Vallejo y otros compañeros. Y entonces yo regresé a los patios del Instituto Mexicano del Petróleo, para que lo puedan entender. Me salí un ratito a decirles, ese día conocí a Félix Hernández Ramón, el dirigente de Vecine, que iba con mi marido, que era el dirigente de la Escuela de Físico-Matemáticas. Y entonces, ahí me lo presentó y les digo, me impresionó porque era guapísimo. Sigue siendo ahora de viejo, pero en esa época era así muy de llamar la atención. Y ya les dije que se iban a la huelga y listo. No pasó lo que les digo, yo me pasé toda la noche tratando de buscar a Raúl. Desapareció. Entonces a la mañana fui a avisarle a mi papá y a los presos que no debían irse a la huelga de hambre porque había sido un desastre. Y entonces mi papá me dice, ay, mira, si seremos ingenuos. Ayer en la mañana desocuparon todas las galeras de los presos comunes de Santa Marta a Capitla, que sigue siendo la cárcel para los prisioneros ya sentenciados. Y entonces dice, y no se nos ocurrió pensar lo que pasó después. Pepenaron cerca de 3,000 gentes en la Plaza de las Tres Culturas porque no los podían ubicar, pues era demasiada gente, y entonces se los llevaron a Santa Marta, Catitla, de la manera más ilegal. Todo esto que digo es ilegal totalmente, debería haber gente en la cárcel por eso. Y resulta que allí, de los 3,000, los fueron echando poco a poco. Hay también, de todo hay testimonios, afortunadamente, en 50 años algo ha quedado claro. Y entonces, ahí llevaban las fotografías ya de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga, y de ahí se los llevaron, ilegal, al campo militar número 1. Y ahí los tuvieron, y de ahí aparecieron en Lecumberri, días, semanas, algunos de ellos. Y en el campo militar número 1, que nadie lo dice, tampoco lo dice el proceso de nadie, pero pues eso nos pasó. Yo me quedé ya tranquila, porque mi papá me dijo, sí, está con vida, y los compañeros no los mataron, y ya con eso era una ventajota, ya veremos dónde los conseguimos. Fue una verdadera lata. Y Raúl, mi compañero, apareció, yo les decía, con los ojos hechos pedazos y la cara, y 2 semanas después, ¿no? Y los torturaron físicamente, no.
a fusilar. Y que toda fusilada pues le producía una enorme angustia, entonces no comía. Total, hecho un desastre. Y así fueron apareciendo todos los compañeros. Y de entre ellos afuera, porque son de las cosas que se discuten y son chismes, pero hay un solo compañero que traicionó, que es Sócrates, llamado Campodemos. Y le digo porque ahora anda diciendo que no es cierto. Había la mirilla de la celda donde tenían a los compañeros y él confirmaba quién era. Este era, o sea, de plano se quebró. Y otros que se fueron, pues no quebrando, pero cambiando de opinión. Bueno, en esta situación comienza la vida de los compañeros y sus procesos acusados de lo que fueron víctimas. Sus procesos eran que ellos eran los que habían asesinado a los 16 reconocidos y que habían hecho todas las barbaridades del universo que hicieron los ejércitos y las policías. Había también policías de todas, ¿eh? Y ahí sí digo que se hicieron bolas. Los ejércitos no, pero las policías sí. Entonces, empiezan su vida asesinos del ejército, la marina y todo lo demás, y entonces el país ahorraría un dineral porque no lo usa la guerra. Aquí tenemos metido el Pentágono, etc. Es una situación complicada, pero efectivamente la vida del país cambió, y también para las mujeres. Antes eran de que no salen ni siquiera ni a la esquina. ¿No? Claro que yo no me tenía que escapar porque tenía una madre muy feminista, pero les quiero decir que sí es otra época. Y hay quienes opinan. Tengo una amiga en la Universidad de Nuevo León que dice: en 1848 hubo una revolución y la otra es en 1968. Y me pareció un poco exagerado, pero después pensando, efectivamente, para terminar, yo terminé la escuela, fui geóloga, nunca tuve problemas, bueno, naturales, ¿no? Que te enamoras, que te desenamoras, que te avientan todos esos líos. Pasé y los repasé. Y tuve que hacer mis estudios de posgrado. No es que esté obligada, es que me gusta. A mí, si alguien me gusta el conocimiento, es una cosa que nos une mucho a Jaime y a mí. Y entonces, pues para poder sacar, yo me dediqué a la tectónica y geología regional y a mapear, y eso me fascinó. Entonces, para poder sacar ya finalmente el doctorado, porque la maestría lo saqué con permisos y un bocho, ahí a lo pobre, pero el doctorado no se podía. Entonces mis jefes de Pemex dijeron: bueno, te damos chance si te haces cargo de una brigada. Ay, no saben lo que es, esa es otra plática de eso. No saben, el sindicato petrolero es absolutamente corrupto, y era. ¿Y cómo una mujer va a ser jefa de la brigada? Era motivo de saqueo del charro. También se los puedo platicar tranquilamente en otra ocasión. Pero aquí lo que les quiero decir es que en esa parte de mi vida en que fui al campo a trabajar 20 días y 10 descansaba, 20 días para poder sacar la malvada tesis de doctorado, que me dejó otra, por cierto, y aprendí mucho. Tenía yo un chofer, el hermano de Hermoso, un compañero geólogo, ¿ah? Carlos Hermoso. Bueno, yo no quería ni decir el nombre siquiera. Ya murieron. Pero lo que les quiero decir es que ya que nos hicimos cuates, hombre, 20 días vivíamos juntos todos. Hasta el final ya decimos: ya me quiero, y ya no lo quiero, y ellos conmigo igual, ¿no? Y yo era la jefa. Y además, pues, bueno, encargado de estar los molestando. ¿Sabes? Barra. Porque ya lo que siente su mujer o la divorcia a barrer porque está contratado para lo que yo le diga. Sí, también
acabamos siendo muy amigos, porque como yo, si algo tenía que mis padres me dieron y hasta hoy, es que lo que no es tuyo lo tienes que cuidar, y lo que es tuyo sí sabes lo que haces. Pero lo que es de Pemex es del pueblo y por lo tanto lo tienes que cuidar. Y entonces yo los traía de la gamarra, porque era una bola de descuidados. Y finalmente nos hicimos amigos. Y a lo que voy es a lo siguiente: otro trabajador me toca en una de esas, porque cada vez cambiaban, me toca, él era de Durango, era aquí, paisano, y hermoso, chofer me dijo que en el 2 de octubre de 1900, es mi testimonio, y es mi palabra porque ya murió, el 2 de octubre, este compañero manejaba una Cruz Verde. En esa época el gobierno del Distrito Federal, que se llamaba Departamento del Distrito Federal, tenía sus propias cruces, que eran las Cruces Verdes. Dice, y yo personalmente y nuestros compañeros que manejábamos las cruces, llevamos cadáveres de la plaza al campo militar. Una cosa así, bueno, uno piensa que puede pasar, pero cuando se lo están diciendo así, terrible. Y el otro, el de Durango, era del 10 de junio, de Martínez Domínguez, que fue gobernador de Nuevo León, era de los halcones, y él me contó cómo le hacían para los chacos y para andar reprimiendo. Se estrenaron el 2 de febrero, pero su máxima expresión con muertos y todo fue el 10 de junio, que también está por Dilmis. No voy a seguir, podemos seguir así en la historia de 200 años o más, y podemos ver el futuro posible que pueda pasar, pero yo tengo mucha esperanza con ustedes, los jóvenes. Ya cambió todo, oigan, no saben qué orgullo me da venir a dar esta plática en la escuela en la que yo estudié, y era una escuela muy conservadora, ¿no? Pero gracias. Muchas gracias. Cerrar ya los bloques, ellos nos han abordado amablemente los diferentes ejes temáticos. Ahorita les vamos a pedir algunas de las conclusiones a los que ellos llegan. Hablan de un cambio, un antes, un después, y pues nos gustaría solicitarles que nos compartan esta conclusión para cerrar este panel, por favor. Gracias. Caballeros primero. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con lo que se ha escrito con relación a los las 6 peticiones de lo que estarían al gobierno, los miembros del CNH, ellos querían primero una sociedad más libre, querían también una sociedad democrática y sobre todo una sociedad equitativa, es decir, que desapareciera pues lo más pronto posible la pobreza de este país. Y todo esto, ¿qué fue lo que originó? A través de estos 50 años que nos escribe María Fernanda, pues que actualmente hay ya una defensa de los derechos humanos que tiene muy serios problemas, pero que está trabajando y que posiblemente cambien las cosas en un futuro próximo. Otra cosa importante es que también se ha logrado que haya un cumplimiento de las leyes, si bien no es completo este cumplimiento, de cualquier manera sí se está viendo un cambio que posiblemente también, si nosotros lo apoyamos, llegue a ser total. Otra cosa importante es la condena de la impunidad y sobre todo lo que es la corrupción. Esto es importante también desde el punto de vista de que si, desde mi punto de vista,
se elimina la impunidad, lógicamente se eliminará también la corrupción. Otro cambio importante que se está viendo es la violencia no resuelve conflictos. Eso también es cierto en el sentido de que, aún en lo que describí, si bien se presentó la violencia pensando en lo que el gobierno hacía, pues tampoco resolvió el problema. Simplemente la violencia no resuelve los conflictos como se piensa. Y otra parte importante, si recordarán, lo del 30 de septiembre, pues comienzan a aparecer ya los grupos de mujeres buscando los derechos de la mujer y sobre todo lo que es la unión familiar. Todo esto es entonces lo que María Fernanda nos ha dicho hace un momento, que es el cambio. Y el cambio existe, por lo que todos lo vemos, aunque tenemos que luchar mucho para poderlo lograr completamente. Entonces, desde el punto de vista, además de aquí del Politécnico, estos cambios hicieron que hubiera primero un reforzamiento de la identidad politécnica. Esto es muy importante porque después de el problema del 2 de octubre vino todo un tiempo de pensar muy seriamente lo que había sucedido y ver de qué manera se podía ayudar al Politécnico, y para esto pues entonces nos volvimos todos verdaderamente politécnicos, de tal manera que en los años 70 esta escuela tuvo los mejores maestros que ha tenido la escuela aún hasta nuestros días. Es decir, muchos maestros como María Fernanda, como yo, tuvimos que trabajar pues gratis, exactamente haciendo méritos para poder ser para poder merecer pues unas horas de planta en esta cosa. A mí me las dieron en 1972, comencé en el 69 siendo maestro aquí. Y esto originó también que muchos de los demás egresados que habían ido al extranjero a estudiar llegaran a México, y lo primero que pedían era trabajar en la escuela, es decir, ser maestros de escuela. Estaban precisamente el doctor Charleston, Longoria, todas esas personas que, si bien Longoria no era de la escuela, él se hizo politécnico realmente con los trabajos de prácticas de aquí de la escuela. Y sobre todo creo que lo más importante de todo fue que a partir de este tipo de actividades se logró que la representación estudiantil fuera realmente válida y auténtica con los comités de lucha. Los comités de lucha en aquel tiempo eran verdaderos representantes de los estudiantes y además excelentes luchadores, de tal manera que las asambleas que había, aún con los grandes directores del Politécnico, los directores, todas las personas de alto nivel, miedo tenían a los estudiantes cuando tomaban la palabra para hacer notar las deficiencias que tenía el Politécnico en aquella ocasión. Yo creo que entonces sí ha habido cambios muy positivos a pesar de lo que acabamos de ver. Muchas gracias. Estoy enteramente de acuerdo. Y el proceso no termina nunca. Es un asunto de luchar con la vida, ¿no? Hasta el último día en que le toca a uno vivir. Pero les quiero comentar parte de esto que dice Jaime. Yo tenía ciertas dificultades, como todos tenemos, creo, pero yo más, por rebelde. Y pensaba que se debía al tercermundismo. Sí, es que nuestros pueblos son pobres, no hay mucha cultura, etc. Yo misma, mi cultura, imagínense, en esa época no nos daban más que física, matemáticas y todas materias técnicas. Entonces yo me tuve que cultivar sola, leyendo y leyendo hasta hoy, que es mi dulce encanto. Pero entonces, en esa época, yo tenía una idea equivocada de que las dificultades por ser mujer eran porque venía del tercer mundo.
Pero ustedes no saben, no están para saberlo, pero les voy a decir que parte de mi trabajo emocionante que realicé es que he andado por todo el mundo. No todo, todavía me falta, por eso no me puedo morir. Dio los dos brazos. Cuando yo la conocí, los compañeros le habían organizado bien su microscopio para que con Garcios, porque ella tenía Garcios, pudiera seguir de petróleo. Ya no pudo volver al campo. De ahí cambiaron, ya lo mandaron a uno de parejas pues, para ayudarse, ¿no? Pero es una historia y una chica linda, buenísima geóloga y además muy amable, por cierto. Pero me empiezo a dar cuenta, conociendo a los gringos y las gringas, que a las mujeres de mi época no iban al campo, era raro. Eran más bien discriminadas, íbamos a los laboratorios porque ahí está muy contentita, ¿no? Y entonces, para mí fue un choque. ¿Cómo Estados Unidos, gringas? Con razón el feminismo nació ahí, de veras, porque sí tenían un estado de discriminación por ser mujeres en los trabajos, como aquí también. A mí me decían, todas las queriendo hacer, todas haciendo trabajo de hombre. Bueno, pero una vez fui a una excursión de un congreso, ya voy a terminar, en Siberia. Y agarré la excursión más lejos, en época de Stalin todavía, dije, no, si no, no me dejan pasar, es un extranjero, y fui a dar, primero en avión, 10 horas, hasta se llama Magadán. Luego de ahí, en helicóptero, a un... criaban estos renos y estos. Y luego de ahí, a las montañas, a unos campamentos. Era el verano. Yo me lo creí que era continental y era el verano y no saben, no nevaba, muerta de frío todo el tiempo, pero y luego tenían cómo nos bañábamos, igual que aquí los temazcales, los rusos de allá. Bueno, me toca en una casa de campaña con una alemana. Yo diría en esa época que los alemanes eran bastante avanzados. Mis cuates, los franceses también. Pero resultó que no, como éramos compañeras de dormitorio y todo, platicábamos muchísimo y me vengo a enterar que ella no podía trabajar en el campo en Alemania. Las mujeres las discriminaban más, en pocas palabras, que aquí, porque aquí era como auto. Si tú te haces para atrás, pues bueno, pero si te haces para adelante, esto yo salí con todo lo que quise hacer y todas las cosas y las barbaridades y errores que cometí son míos, pero en el sistema mexicano, el que tanto me quejó, las mujeres podíamos y pudimos avanzar y no se diga hoy en día. Bueno, gracias. Pues agradecemos muchísimo esta pequeñísima charla que yo creo que se nos fue así como que un suspiro, porque son muchas vivencias, son muchas situaciones a las que nosotros, pues a partir de un movimiento de 1968 hemos vivido de manera diferente. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y pues cerramos esta actividad con un enorme aplauso. Un buen